Y hablando de fe, vos podés pensar que hay gente que puede tener fe, pero esconderla. Hay personas que esconden su fe porque les conviene ser gente de fe secreta. ¿Por qué? Por alguna razón, hay personas que pertenecen a la policía secreta de la fe. No quieren que otros sepan su identidad en Cristo. Por varias razones. Una de las razones es porque tienen temor al que dirán. Otra razón es porque piensan que la estima de los seres humanos es tan importante como la gloria de Dios. Y si usted alguna vez ha sido un creyente de la secreta, no se desespere, porque en el pasado ha habido personas que no han expresado su fe, aunque eran personas que creían en la obra de Jesús. Pero importante acá es que comencemos a pensar que la fe puede ser secreta, pero un día el Señor se encargará de desnudar nuestra fe delante de los seres humanos, porque no se puede ser un creyente de la secreta por mucho tiempo. Llegará un momento en que la crisis nos llevará a tener que declarar cuál es nuestra lealtad para con Dios. Y en el ministerio de Jesús encontramos algunos que eran de la secreta. Uno de ellos se llamaba Nicodemo. El otro se llamaba José de Arimatea. Ambos, el día que Jesús murió, se quitaron la máscara y se declararon discípulos de Jesús. Pero había otros que la Biblia no menciona, que eran personas que tenían fe en el Señor, pero por temor al que dirán, se abstenían de darle gloria a Dios en la vida de Jesús y declarar la fe que tenían en Jesús. Estas personas eran creyentes, estaban seguros de que Jesús era el Mesías, pero el temor a los demás los paralizaba. Y no obtuvieron el privilegio de ser personas cuya lealtad hacia Jesús era evidente cuando Él estaba en la tierra. Después de la resurrección y en el Pentecostés, estos llegaron a ser testigos de Jesús, pero perdieron 3 años la oportunidad de ser testigos de Cristo cuando Él estaba con nosotros. Y yo quiero explicarte lo siguiente. A veces vos tenés temor de declarar tu lealtad frente a los otros, porque a lo mejor amas que los otros te respeten, no te hagan bullying, no te digan cosas. Pero cuando estás guardando silencio, aun cuando sos creyentes, te estás perdiendo la bendición de declarar la gloria de Dios entre los seres humanos. A veces somos creyentes de la secreta cuando alguien habla mal de Dios y guardamos silencio. Cuando alguien juzga nuestra fe. Las veces que me ha pasado que me he subido a un taxi o me he puesto a hablar con alguien y tan pronto comienza a hablar mal de los cristianos, digo, bueno, por no entrar en controversia me quedo callado. Pero hoy me doy cuenta que lo que me pasó fue que preferí mi gloria frente a la gloria de Dios. Y eso es pecado. Porque nadie puede robarle la gloria a Dios. Y cuando yo guardo silencio ante los otros, me pierdo el privilegio de testificar que Dios es real, que Dios es fiel, que Jesús es Señor, que Él es Salvador. Guardo silencio ante ese amor tan grande que Dios ha manifestado hacia nosotros. Hay un pasaje en la Biblia tremendo que quiero que estudiemos juntos. Está en el libro de Juan. Es un comentario editorial que Juan hace, que nos habla de la condición de aquellos que eran secretos en el tiempo de Jesús.
y que nos habla a nosotros que en este tiempo muchas veces guardamos silencio. La importancia de nosotros procurar la gloria de Dios antes que nuestra propia gloria, nuestra propia comodidad, nuestra propia vida delante de los otros. San Juan 12, 36 en adelante. La segunda parte, y dice así: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué palabra triste, pero pertinente para nosotros. Si nosotros miramos el contexto del capítulo 12 de Juan, es un capítulo de controversia. En el capítulo 11 aparece Jesús que resucita a Lázaro. Y después de la resurrección de Lázaro hubo un tremendo conflicto entre los que apoyaban a Jesús y los que lo odiaban. Porque los que apoyaban a Jesús decían: es imposible que una persona haga una señal como esta de resucitar a una persona después de 4 días sin que fuese el mensajero de Dios o una persona de parte de Dios. Y estaban los que negaban a Jesús y se oponían a él y buscaban matarlo. Es más, no solo querían matar a Jesús, sino a Lázaro, porque el testimonio de Lázaro convencía a muchas personas de que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Pero en el pasaje que tenemos a consideración frente a nosotros, encontramos 3 elementos importantes de esto que venimos diciendo. Lo primero que encontramos acá es que a pesar de las señales de Jesús, había muchas personas que no creían en él. Y esto es importantísimo para nosotros, porque a veces nosotros pensamos que los milagros, las señales, pueden traer convicción a la gente. Pero quiero decirte, ni las señales ni los milagros traen convicción a la gente. La convicción es resultado del milagro, de la convicción espiritual que viene del Espíritu Santo. Solamente puede haber convicción acerca de cosas espirituales si Dios está obrando en la mente y el corazón de las personas. Y estos individuos a los cuales Juan está retratando acá, le está diciendo que eran personas que a pesar de la multiplicidad de evidencia a través de las señales de que Jesús era el Cristo, no creían en él. A veces personas me preguntan si en nuestra congregación hay señales. Y me preguntan, ¿en la iglesia de ustedes hay señales? Y a veces de broma le digo sí, cuando usted entra, le dice: acá está la cafetería, allá está el santuario. Porque realmente, cuando andamos detrás de las señales, evidenciamos que en el corazón hay una cierta incredulidad. Y pensamos que las señales van a sanar la incredulidad, pero las señales no sanan la incredulidad. Las señales pueden inclusive a veces causar más incredulidad. Porque este fue el caso del ministerio de Jesús. Jesús había hecho todo tipo de señales, desde la resurrección de muertos, limpieza de leprosos, sanidad de distintos tipos de enfermedades, resurrección del hijo de la viuda de Naín, la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección de Lázaro. Había Jesús sanado a los leprosos, a los ciegos, había tomado control sobre los endemoniados, pero aún así la gente no creía.
Y la mayoría de la gente a la cual Jesús ministró no creyeron. Inclusive algunos recibieron milagros y no creyeron. El caso de los 10 leprosos que sanó, solamente uno creyó y volvió a darle gloria a él, un samaritano. Es decir, las señales no pueden traer convicción. Pero en el caso particular de la generación a la cual Jesús llegó, Juan está bajo el poder del Espíritu Santo diciendo y escribiendo que la gente no creía para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías, que en 2 ocasiones habló de la incredulidad del pueblo. La primera en Isaías 53, donde hace la pregunta retórica: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y a continuación da la profecía del siervo sufriente. Y la segunda, el verso 39 dice: por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no veanlo con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí está la parte más difícil del pasaje. Estos generación a la cual Cristo llegó no creyeron, porque en realidad Dios se había propuesto cegarlos y endurecerlos para que no creyeran. Y usted dirá: ¿por qué, pastor? ¿Por qué Dios hizo tal cosa? Dios los cegó y los endureció para que no creyeran, porque la religión y la tradición religiosa ya había hecho en su corazón un trabajo de endurecimiento. Porque la religión no puede resolver los problemas del individuo. La religión autoexalta a la persona. La religión es el intento a través de las obras humanas de llegar a Dios. Así que ellos habían creado un sistema religioso de miles de leyes, miles de ritos, ceremonias con las cuales intentaban llegar a Dios. Y en la respuesta de Dios al esfuerzo humano fue la ceguera espiritual y el endurecimiento del corazón. Y aquí hay una palabra de cautela para nosotros, los que vivimos en esta parte de la historia de la redención. Cuidado que nosotros confundamos relación con Dios con religión. Nosotros no somos religiosos. Nosotros no practicamos ninguna religión. Simplemente creemos en la obra de la cruz. Simplemente creemos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nos acercamos a Dios porque Dios se acercó a nosotros. Lo buscamos a Él porque Dios nos buscó primero. Nos acercamos a Él porque nuestro corazón ha sido atraído al corazón de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero no tenemos religión. Si a usted le pregunta a alguien cuál es su religión, usted diga: lamentablemente, caballero o señora, yo no tengo religión. Y le va a decir: ¿es ateo? No, yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador, pero no tengo religión. Porque el peligro de la religión es que la religión se enfoca en lo que el ser humano puede hacer por Dios. Y ese fue el problema de la generación a la cual Jesús vino. Estaban tan enfocados en lo que podían hacer para ganar relación con Dios que perdieron la oportunidad de creer a Jesús. Mira qué interesante esto. Procurando llegar a Dios, perdieron el camino. Porque la religión hace eso. Te quita la oportunidad de descubrir a Dios. La religión es como un cofre de concreto que no te permite avanzar. Es una cárcel. Es un sistema opresor. Te margina espiritualmente hablando y no puedes acercarte a Dios porque vos pensás que tu fórmula te acerca a Dios. Los otros días escuchaba a alguien que decía que para acercarme a Dios tengo que hacer tal y tal y tal y tal paso. Yo me horrorizaba porque no me tengo que acercar a Dios, sino que tengo que experimentar la cercanía de Dios. Si vos querés acercarte en tus términos, lo que vas a hacer es alejarte.
porque los términos humanos lo que hacen es alejarnos de Dios. Le voy a dar un ejemplo de lo que es religión en su forma más simple. En el capítulo 3 del libro de Génesis encontramos la historia del primer pecado. Cuando el ser humano pecó, lo primero que nuestros antepasados, Adán y Eva, hicieron fue descubrir que estaban ¿qué? Desnudos. Habían perdido la gloria que los cubría. Ellos habían sido creados por Dios, cubiertos con la gloria de Dios, la gloria Shekinah. Cuando pecaron, la gloria Shekinah se fue. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no puede cohabitar con la rebelión. Así que se dieron cuenta que estaban desnudos y lo primero que hicieron fue buscar unas hojas gigantes de higuera y cubrirse. Cubrir su pecado o cubrir su desnudez con hojas de higuera fue la primera experiencia religiosa de los seres humanos. Y desde Adán hasta hoy, los seres humanos andan buscando hojas de higuera en el sentido espiritual para cubrir su pecado. Y tratamos por muchos medios. Tratamos por medios económicos, tratamos por medios intelectuales, tratamos inclusive por medios teológicos, pero no se puede cubrir el pecado de ninguna forma, porque el pecado puede ser solo cubierto con obediencia perfecta. Y como ninguno de nosotros tiene obediencia perfecta, por más que nos esforcemos por alcanzar la norma de Dios, siempre nos faltará. Por eso necesitamos salvación externa. Y solo Cristo puede ofrecerle al ser humano salvación. Él sí puede acercarnos a Dios porque su vida perfecta sirve como garantía para que me acerque a la presencia de Dios Santo. Pero la religión no puede. Y la generación que recibió a Jesús, que vivía en el primer siglo, era gente muy religiosa. Es más, en el pueblo judío había 4 o 5 grandes sectas que propugnaban por la lealtad del pueblo. Estaban los saduceos. Para ellos, todo lo que fuera la ley y el sistema del templo era lo que había que hacer. Así que los saduceos enseñaban que había que acercarse al templo, había que hacer los sacrificios, había que observar las fiestas, y todo en perfecta armonía con el libro de Levítico y con el texto de la Torá, es decir, el Pentateuco. Pero de ahí en fuera no creían en los milagros, no creían en la resurrección, no creían en la inmortalidad del alma, no creían en la vida futura. Todo era aquí y ahora. De paso que yo pienso que es religión más rara, pero bueno. Los sacerdotes, la familia sacerdotal, eran todos saduceos. Y la gente, imagínense, personas tan seculares, enseñaban a la gente una religión secular que tenía solo utilidad para el aquí y ahora, no para la eternidad. Pero había que esforzarse, había que ofrecer sacrificios, había que acercarse al templo, había que pagar los votos, pero no había nada más. Después estaban nuestros amigos los fariseos, son los más conocidos. La Biblia los señala por todos lados. Eran enemigos acérrimos de Jesús, porque ellos hablaban de pureza ritual y de pureza espiritual. Y para ellos la ley era un sistema que debía ser observado meticulosamente. Cada una de las 613 leyes del Pentateuco debía ser hecha sin ningún tipo de falla. El fariseo, por ejemplo, un día Shabbat contaba los pasos que daba. 1600 pasos era lo único que podía hacer para no violar el Shabbat. Así que iban por la calle 1, 2, 3, 4,
5, 6, hasta llegar a 1600. Cuando llegaban a 1600, ¿qué hacían? Se paraban y tenían una ollita con ellos, una cacerola. Cuando llegaban ahí, ponían la cacerola y dedicaban ese lugar como una casa de ellos. ¿Para qué? Porque el reglamento decía que entre la casa de uno hasta el último punto de acción eran 1600 pasos. Entonces, ¿qué hacía? Como esta era una nueva casa que dedicaban para Dios, comenzaban de vuelta. 1, 2, 3. Ahora usted se ríe y dice que es ridículo. Pero esa era la forma como le daban la vuelta a la ley. Pensaban que mientras más obcecados fueran con la ley, mientras más puntillosos fueran con el cumplimiento de las leyes del Antiguo Testamento, serían mejor bendecidos por Dios. Y en la vida eterna tendrían bendiciones especiales. Después estaban los esenios. Los esenios eran personas que rechazaban tanto a los saduceos como a los fariseos. Y habían decidido irse al desierto de Judá. Allí habían creado unas colonias que se llamaban Qumran. Y allá en Kiryat Qumran habían desarrollado todo un sistema. También un sistema muy bien establecido de leyes y compromisos para vivir en pureza. Después estaban otros que eran seguidores de Herodes, se llamaban los herodianos. Y estaban los celotes, que eran guerrilleros encargados de matar a los romanos. Esos 5 grupos intentaban de alguna forma complacer a Dios hasta que llegó Jesús. Cuando llega Jesús, los saduceos no lo querían porque Jesús hablaba de la resurrección. Los fariseos que creían en la resurrección no lo querían a Jesús porque Jesús rompió algunas de las leyes de ellos. Jesús sanaba en el día Shabbat, le permitía a sus discípulos espigar para comer trigo en el día Shabbat, así que era un hombre que violaba la ley. Los herodianos intentaban que Jesús hablara contra Roma y Jesús nunca lo hizo. Los celotes se enojaban con Jesús porque Jesús hablaba de amor al prójimo como a nosotros mismos. Y los esenios tenían pleito con Jesús porque Jesús estaba con la gente, comía carne, bebía vino, estaba con otros y entonces para nadie Jesús era suficientemente bueno. Y usted dirá, ¿pero cómo? Era el Salvador, tan esperado, pero no los recibieron. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, dice que a lo que era suyo, a lo suyo vino, pero los suyos no los recibieron. Pero a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque el milagro de creer es un milagro de Dios. La señal por excelencia no es cuántos muertos se levantan de la tumba, cuántos enfermos se sanan, sino que la señal por excelencia del poder de Dios entre nosotros es cuánta gente cree al Evangelio. Porque el milagro de los milagros es creer al Evangelio, es que se rompa el corazón en pedazos reconociendo pecaminosidad. El milagro de los milagros es que Dios se acerque a nosotros y nosotros respondamos en fe. El milagro de los milagros es el nuevo nacimiento, cuando la mente, el corazón son transformados por el poder de Dios. Ese es el verdadero milagro. Ahora bien, con todo, Jesús hizo muchas señales. Jesús calmó una tormenta. Jesús caminó sobre el agua. Jesús se transfiguró en la montaña. Igual, no creyeron. Pero mi punto acá es los que creyeron y guardaron silencio. Porque de eso tengo
mucho que hablar con respecto a nosotros en este tiempo. El capítulo 12, verso 42 de Juan dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Si es verdad que Jesús fue rechazado, es verdad. Pero Juan se encarga de explicarnos que aún de los del Sanedrín, de las personas importantes de Israel en aquel tiempo, muchos creyeron. Pero, como los fariseos que gobernaban las sinagogas se habían puesto de acuerdo en expulsar de la sinagoga a cualquier persona que creyese o confesase que Jesús era el Mesías, estos que habían creído guardaban silencio. Y eran creyentes secretos. Nicodemo vio al Señor de noche. José de Arimatea se declaró discípulo cuando fue a pedir el cuerpo del Señor para enterrarlo. Y otros confesaron a Jesús después del Pentecostés. Pero la pregunta es: ¿cómo guardar silencio ante la majestad de Jesús? Es fácil. El verso 43 nos da la clave: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El pastor Paul Washer siempre dice que la primera evidencia de que usted nació de nuevo es que le pierde el temor a los seres humanos y tiene temor a Dios. Es decir, le interesa más lo que pueda pensar Dios que lo que yo pueda pensar y que los otros piensen de mí. Ahora, muchas veces somos creyentes de la secreta porque tenemos miedo a los seres humanos. Le tenemos miedo al que dirán. Inclusive, a veces pareciera que tenemos una razón legítima y decimos: no, lo que pasa es que es mejor guardar silencio porque no es el tiempo. O decimos: si me declaro muy creyente, pierdo la oportunidad de en otro momento testificar. Pero esas son excusas de nuestra carne, que tiene temor al ser humano, que tiene temor al que dirán, que no quiere la gloria de Dios porque está pensando en la gloria propia. Y acá está el punto en esta noche. ¿Qué nos mueve a nosotros frente a los demás? ¿Dios o nuestra reputación? ¿Dios o lo que las personas puedan pensar de nosotros? ¿Qué van a pensar de nosotros? Yo les voy a decir qué piensa la gente de nosotros. Piensa que somos medios locos. Piensa que somos fanáticos. Piensan que nos lavaron el coco. Piensan que nosotros somos medios raros. Eso piensan de nosotros. Y yo quiero decirte que no solamente tienes que hablar de Jesús. Aún tus actitudes, cuando te manifestás en cuanto a tu estilo de vida, en lo que haces, lo que decís, cómo actúas, se dan cuenta que algo hay en tu vida que no cuadra con el paradigma de ellos. Así que, por más que te escondas, hay algo que te delata. Y es que el Espíritu de Dios está en vos y está en mí. Y si callas, el Señor se va a encargar de exhibirte. Porque no puedes callar ante lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que ha hecho en tu vida. Ahora, estos gobernantes... Ernesto, ¿esto es limpio? ¿Esta agua la pusiste limpio ahí? Bueno, gracias. Y si no, aunque bebiera cosa mortífera, no me hará daño. Entonces, lo que la gente piensa de nosotros es tan diminuto frente a lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué puede pensar alguien de mí? ¿Que soy loco? Bueno, está bien, soy loco. ¿Y por qué soy loco? Porque para el hombre natural las cosas que son del Espíritu de Dios son locura, porque no se pueden entender naturalmente.
Entonces la gente puede decir, está loco, está bien, me siento un loco, soy loco. Para los que no conocen el Evangelio, soy loco. Y podrán decir, pero está loco, está bien, estaré loco. Es el precio a pagar por conocer a Jesús y seguirlo en obediencia. ¿Qué pueden hablar de mí? Pueden decir, es un fanático religioso. ¿Por qué? Porque soy leal a mi esposa, porque no vivo como otros viven, porque no uso el lenguaje que otros usan, porque no tengo las prácticas de otros. Pues gloria a Dios. Si soy un fanático religioso por eso, entonces me declaro fanático de Jesús. Pero no puedo callar. Lo que Dios está hablándonos en esta noche es que entendamos que callar es guardar la gloria de Dios cuando debiera brillar la gloria de Dios a través de su iglesia. Dios nos ha levantado para hacer luz entre las naciones. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Esa es nuestra función en el mundo. Estas personas no confesaban a Jesús por miedo a ser expulsados. Y nosotros no confesamos a Jesús por miedo a perder el trabajo, por miedo a perder un amigo, por miedo a un tema familiar. Y yo quiero decirte, no vale la pena ninguna de las razones por las cuales no confesemos al Señor, porque ninguna es suficientemente grande y válida. Lo que Dios ha hecho por nosotros es mucho mayor que lo que ha hecho mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, el jefe, la empresa, la profesión. No hay nada que se compare con la gloria de Dios en Cristo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos entender que no podemos amar la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Ese fue el pecado de estas personas. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué tremendo. Cuando amo la gloria de los hombres, soy un idólatra. Quiero que me idolatren. Quiero que los hombres hablen bien de mí. Y Jesús dijo, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. ¿Escuchó eso? Ay de vosotros. Porque eso quiere decir que si la gente habla tan bien de nosotros, quiere decir que algo no está causando impacto. La gloria de Dios tiene que causar un impacto en el mundo. Tiene que verse una diferencia. Tengo que hacer ruido. Si no hago ruido, algo anda mal. Esta gente amaba más la gloria de los hombres. Ahora, ¿por qué? Bueno. Vamos a ver qué significaba eso para ellos. Amaban que cuando se encontraran con ellos le dijeran, Rabí. Era la costumbre, todos los que pertenecían al Sanedrín eran rabinos, muy renombrados. Entonces, claro, amaban que la gente los viera en la calle y diera, Rabí. Que cuando llegaran a una fiesta le dieran las primeras bancas. Que la gente dijera, qué muchos saben esos rabinos, ¿no? Amaban la gloria de los hombres. Ahora, si se identificaban con Cristo, los expulsaban de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga era morirse en vida. No podía ser enterrado en un cementerio judío. No podían acercarse al templo. No podían celebrar las fiestas. Eran muertos en vida, eran leprosos. Y por supuesto, esta gente prefería consolarse a sí mismo diciendo, bueno, por lo menos en el corazón creemos en Jesús. Hasta que las circunstancias los llevaron a declarar su lealtad a Cristo. Ahora, pensando en nosotros, ¿por qué tenemos temor a lo que los hombres puedan hacernos? ¿Dónde está el temor? La pregunta es, ¿qué cosa nos detiene? ¿Un trabajo? ¿Un negocio?
una profesión, la estima de algunas personas, la familia. Si te das cuenta todo lo que te puede evitar la gloria de Dios, son cosas que terminarán un día. Ese trabajo que tanto amas un día te puede decir, vete. Esa profesión que tanto te costó prepararte para ejercerla, un día te tendrás que jubilar. ¿Sí? Ese negocio que tanto te gusta, un día lo tendrás que vender o lo heredarán otros. Tu reputación, de aquí a algunos años, posiblemente nadie se recuerde quién sos vos. A menos que seas un héroe, una persona que haga algo, ¿verdad? A lo mejor si te llamas José de San Martín, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, alguien se recuerde de vos. Pero de lo contrario, tal vez no se acuerde nadie de quién sos vos, ni dónde viviste. Pero cuando le das la gloria a Dios, serás recordado por el cielo y serás temido por el infierno. ¿Escuchaste eso? Serás recordado por el cielo y temido por el infierno. Porque quien le da la gloria a Dios, ¿quién le da la gloria a Dios en lo que hace, en lo que dice? ¿Quién le da la gloria a Dios en su estilo de vida? ¿Quién le da la gloria a Dios en sus palabras? ¿Quién testifica a tiempo y fuera de tiempo acerca del poder de Dios? Es una persona que no morirá, sino que vivirá para siempre. Es más, otros pueden pasar, pero nosotros los que somos de Dios no pasaremos jamás. Por lo tanto, aprendamos hoy que Dios quiere un pueblo que le dé gloria a Él y que lo reconozca. Porque mientras más conocido sea Dios a través de nosotros, mayor será la gloria entre nosotros. Posiblemente tendrás problemas. Yo no te puedo decir no te irá mal. A lo mejor tendrás problemas. Serás criticado, serás juzgado, perderás clientes, perderás dinero, puedes perder muchas cosas, pero una cosa yo te digo, no perderás el favor de Dios, porque quien le da la gloria a Dios siempre será favorecido por el eterno Dios. Y la influencia nuestra no pasará. Alguien será afectado por tu vida y por la mía, y Dios será reconocido por lo que hayamos hecho. Esta generación de gobernantes que prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios, finalmente Dios los tiró a la pileta. En la muerte de Cristo, en el Pentecostés, ya no tuvieron otra opción que declararse seguidores de Jesús. Y siempre los expulsaron de la sinagoga, y siempre fueron prohibidos del templo, y siempre fueron perseguidos, y algunos martirizados. Pero, finalmente, descubrieron que darle la gloria a Dios y ser fieles a Dios tiene paga eterna. Y esta noche puede ser que ustedes como yo, al mirar nuestra vida, nos demos cuenta que más de una vez hemos guardado silencio cuando debimos hablar de Dios. Más de uno entre nosotros a lo mejor estará pensando, ¿cuántas veces he perdido la oportunidad de testificar y de darle la gloria a Dios? ¿Cuántas veces frente a un médico, cuando nos dice no tenés nada, hemos dicho gracias doctor, pero no le hemos podido decir, ¿sabe qué? Gracias doctor, pero fue gracias a Dios que ese tumor se fue y que esa enfermedad se sanó. ¿Cuántas veces frente a personas encumbradas hemos dicho gracias por algún favor, pero no hemos dicho gracias a Dios? Y es tiempo que hoy, en el nombre de Jesús, nosotros tomemos la determinación de darle gloria a Dios con nuestra vida, de recordar que la gloria que los hombres nos puedan dar es efímera. El reconocimiento que alguien pueda hacer de mí termina, pero cuando le damos gloria a Dios, Dios se encarga de reconocernos, de respaldarnos, de vindicarnos y de hacernos
que nuestra vida fluya en bendición. Mientras los hermanos de adoración nos ministran, hablemos con Dios y pidámosle a Dios: Señor, yo no quiero ser de los que aman más la gloria de los hombres que tu gloria. Permíteme, en el poder de tu Espíritu, ser un testigo a tiempo y fuera de tiempo. Darte a conocer, reconocerte y darte a conocer. Que la gente en mi entorno y que el mundo a mi alrededor reconozca quién sos y lo que has hecho por mí. Habla con Dios. Si has sido un testigo silencioso, que no se te conozca más por el silencio, sino por el testimonio, la palabra, el estilo de vida. Que todo en tu vida hable de quién es nuestro Dios. Y que nosotros amemos más la gloria de Dios que toda la gloria de todos los seres humanos. Así que en esta noche hagamos compromiso, rindamos nuestra voluntad a Dios y que seamos conocidos como personas que le demos gloria al Señor en todo lo que hacemos y frente a todos los demás.